¿Viste que Laura Paredes nos recomendaba Trenkelauken? Sí, no sé si nos... Queda raro que digas nos recomendaba Sí, porque porque tampoco. no era tan No era así. eso, era que nos contaba mucho de su experiencia y nosotros lo tomamos como una Como una recomendación recomendación. fuerte. Yo sentía igual que había algo subliminal. Exacto, sí. Como, ¿hablamos de Trenkelauken? Bueno, la pude ver, es una película hermosa, dura 4 horitas porque son 2 partes, pero verdaderamente es una maravilla. Y la verdad es que salió del Malva, que es donde estaba programada, y a partir del día de ayer, jueves, y por una semana, por lo menos, Por lo menos, sí. quiero creer que por lo menos, va a estar en el Cine Gaumont a las 20 horas. O sea, me parece un muy buen horario para programar esta película. Una película de 4 horitas. Sí, me parece un muy buen horario, así que va a estar en el Cine Gaumont todos los días a las 20 horas y quiero decirte que pude conversar con Laura Citarella, la directora de Trenkelauken, y nos contó un montón de cosas sobre el Pampero, sobre la producción colectiva, sobre la creatividad de ese grupo, sobre todo lo que llevó a estructurar y guionar esta película. Que debe haber junto a sido Laura. un lindo trabajo. Exactamente, así que le podemos dar pie a esta entrevista si te parece. Me encanta. Dale. Bueno, ahora sí. Bueno, lo primero que como que quiero abrir un poco es esto de algo que pasa con algunas películas argentinas que tiene que ver con los circuitos, ¿no? Como esta película, las películas como grandes, masivas y mainstream salen todas en el mismo día, en todas las salas, y hay otras películas que tienen otros circuitos. Trenkelauken estuvo ahora en el Malva, cierra su etapa Malva, abre otra etapa. Digo, conté un poco sobre el circuito de la película y cómo fue la experiencia Malva, un poco en qué sala van a estar del Gomón también, porque eso es también distinto. Bueno, el circuito, siempre nosotros desde el Pampero Cine estrenamos las películas en, digamos, no en circuitos comerciales o muy comerciales porque no tenemos el acceso ni la estructura quizás, y porque además hay como una serie de arreglos que con esas salas no se pueden hacer, que es por ejemplo estrenar los fines de semana, como con 1, 2, 3 funciones semanales, sino con este esquema de jueves a miércoles, 3 funciones por día. Como que hay algo que el cine independiente no sé si se puede sostener tanto en esa estructura. Entonces siempre hacemos arreglos como más como diferentes, y las salas con las que se pueden hacer esos acuerdos son la Lugones, el Malva, salas que están como por fuera de un circuito comercial. Entonces eso les extiende un poco la vida a las películas, como que las películas terminan estando más tiempo, más en el tiempo, y de hecho nosotros pasamos Trenque en la Lugones y en el Malva durante febrero y marzo, y después quedó solo en el Malva, y ahora pasamos al Gaumont, que es un cine, a la sala 2 del Gaumont, que es, digamos, es una semana de programación a las 20 horas todos los días, y ahí sí es un esquema más clásico, pero el Gaumont también es un cine diferente, es un cine muy popular, la gente va de por sí a ver qué hay, y se mete a los cines, entonces funciona de otra manera, y además la película ya tiene como la carga de un proceso de boca en boca. Entonces, en ese sentido, es como, está bueno, como que el cierre de las salas se dé ahí. Está bueno. Sí, es cierto, es cuestión de entrar al Gomón y estar un rato ahí y vas a ver sí o sí gente que está entrando a ver qué hay. Eso es es clave, está buenísimo. También la película tiene un esquema que me imagino que tenés como 2 partes de las películas. O sea, es una película, pero son 2 partes y eso también me imagino que puede como tener algún conflicto para otros tipos de esquemas comerciales para la exhibición, y es más simple manejarlo o explicarlo o que se entienda en otros circuitos, para el público y para las salas. No sé vos cómo lo ves eso, si es tan así o no. Sí, es claramente más difícil, y de hecho en las salas donde estuvimos, más allá de que digamos de que las personas que manejan esas salas son personas muy arriesgadas y son amigos que defienden estas películas y que les generan el espacio y demás, también uno entiende que en un momento esas salas necesitan rotar, necesitan estrenar otras películas, y esta película ocupaba
no sé, como un slot entre el intervalo y todo, como 5 horas o por ahí más. Entonces había algo ahí también que entiendo que una sala en un momento necesite o cambiarle el horario o reemplazarla por otra. Aún así, qué sé yo, la película con su particularidad tuvo como, no solo en Argentina, sino tuvo distribución en Estados Unidos, tuvo distribución en Francia, en Alemania, en España, ahora bueno, en Italia, o sea, como que hay distribuidores que todavía no le tienen miedo, o exhibidores que no le tienen miedo al hecho de pasar una película de 4 horas, más allá de que sean 2 películas, es una de 4 horas en punto. Entonces, uno también va a buscar esas conversaciones, ¿no? Como que vas a buscar esa gente que le interesa programar ese tipo de películas. Claro. También ahí se genera una especie de pequeña familia de gente que toma riesgos y que le interesa eso como forma también de hacer cine en un punto. Pensaba en esto que decías recién de son 2 películas, pero es una película de 4 horas, y pensaba en esta división como a nivel narrativo, ¿no? Como cerrar una historia, cerrar una parte de la película con créditos inclusive, pero al mismo tiempo se genera esto de podés ver seguida la otra, o en algún punto están programadas para verse seguidas una tras de la otra. Digo, ¿eso en algún punto pensaron que podía estar distribuido de otra manera, que no fuera programar las 2 películas juntitas, pegadas? ¿Podían tener un estreno una y después un estreno otra? ¿O cómo lo pensaste narrativamente? En realidad la forma de la película es una forma a la que llegamos en el montaje. O sea, yo sabía que iba a ser una película larga, pero no tenía claridad sobre cómo pasarla. Y en un momento tuvimos como la idea de que fueran 2 películas separadas, de hecho estrenándola en festivales diferentes, por ejemplo, pero había algo ahí que, o sea, pasa de hecho cuando proyectamos la película en 2 días distintos, la parte 1 un día, la parte 2 otro día, pasa muchas veces que genera un poco de frustración el final de la primera parte, como que querés seguir viéndola. A su vez es intenso ver las 2 partes con un intervalo. Entonces es una película que no tiene, digamos, para mí la manera de verla es las 2 películas juntas con un intervalo en el medio, habiendo descansado suficientemente bien y teniendo en el intervalo la posibilidad de comer algo, tomar algo y seguir. Yo siento que es una película más como que tiene como ese como un ritmo un poco de novela, ¿no? Como que hay algo ahí de esa estructura también de cuando uno lee, que es como que no querés parar. Me da la sensación de que se parece más a esa experiencia. De todas maneras, mucha gente la vio, qué sé yo, en el Malva un sábado la primera parte y la segunda parte de otro sábado, y eso también genera algo con la película y una experiencia diferente. Yo supongo que lo que no hay que hacer es verlas muy separadas, porque sí son películas que están muy conectadas y que circulan y que generan un sistema y que son como muy cómplices una de la otra. Pensaba un poco a veces hablamos, nosotros en el programa hablamos usualmente de cine argentino, ¿no? Y muchas veces terminamos como pensando y reflexionando un poco sobre el prejuicio que a veces hay sobre el cine independiente argentino. Y esta cosa que a veces puede parecer como pensar que el único cine argentino independiente es un cine más contemplativo, ¿no? Un cine eh, como más monocorde, más silente, ¿no? Como más lento, más de cocción a fuego lento, que está buenísimo o que puede estar buenísimo, pero como si fuese lo único que hay. Entonces es como película independiente argentina, 4 horas, y como puede aparecer como este prejuicio de 4 horas de planos fijos contemplando que. Y sin embargo la película, digamos, tiene para mí todos los condimentos de una película muy popular, muy accesible. Digo, ¿cómo te llevas con eso también? Y también desde la narración. O si pensás en este prejuicio, ¿no? ¿Con qué te encontrás con eso? No, qué sé yo, existe como la posibilidad de que hay películas que se regocijan un poco más y que son un poco más herméticas, y me parece que Trenkelauken es una película que
que no es hermética, ¿no? Como no, tampoco sé si es una película deliberadamente accesible y apta para todo, no lo sé, pero sí entiendo que es una película que se comunica bien con el público, porque ha pasado eso de incluso gente que no va mucho al cine, que de repente ve la película con su duración todo y se sorprende de que no se cumple como ese prejuicio que decís vos de pensé que iba a aburrirme a la media hora y bueno, y eso no pasa. En un punto no es algo que una contemple, la película surge de un relato y de una idea y su forma surge justamente de ese relato y de esa idea. Entonces, la consecuencia, lo que está bueno, creo yo, es que hay algo que se genera con esas historias, con los personajes, que no sé, que genera un pequeño magnetismo o algo, por lo cual la película es una película abierta, es una película que permite, y que también supongo yo que permite, por ciertos huecos que tiene, como que se vuelve también democrática, donde también los espectadores sienten que pueden tener una relación propia con ese material y que tampoco es de las películas que te cierra todo en una caja y te lo da terminado. Y ahí se produce por ahí algo más extraño, más en el medio, que bueno, que digamos que la sensación nuestra cuando vamos a las funciones y demás es como que la gente le interesa ese juego, digamos. Te leí en otra entrevista decir algo así como que era una película sobre el misterio o algo similar a eso, y te quería preguntar si podías como desarrollar un poco esa idea, porque me parece muy, muy interesante, porque si hay algo que la película tiene desde el primer momento hasta el último, es como esta sensación de algo que querés desentrañar y dilucidar todo el tiempo, y me parece nada, una genialidad. En realidad, sí, para mí es una película sobre el misterio porque ejercita el misterio de tal manera que donde las cosas empiezan a tener lógica o explicación, un poco el misterio desaparece, es como casi automático. Entonces, la película va muy lejos como con esa búsqueda de decir, bueno, ¿cómo sostenemos? ¿Cómo pensamos los misterios? ¿No? Y también porque, bueno, porque toda la película gira alrededor de un personaje, de una mujer que se fugó, que se fue, y en ese camino siempre se están tratando como de nombrar o de entender o de aplicar una fórmula para ese tipo de cosas. Y para mí lo lindo, que de hecho es una de las primeras ideas de la película, que es, bueno, ¿qué pasa si una mujer se va? ¿No? Se va, enseguida un montón de gente empieza a pensar millones de cosas que tienen que ver con teorías, que tienen que ver con la locura, con que abandonó a su novio por otro hombre, digamos, como que siempre hay un montón de cosas girando alrededor de eso, y de repente esta película justamente no intenta, me parece, sí mostrar algunos acontecimientos, pero no revelar o encontrar una verdad o una explicación a eso que pasó. Y en ese sentido hay miles de pequeñas como maravillas o misterios que aparecen en toda la película, y que la película no intenta, sí algunos personajes intentan entender, y supongo que algunos espectadores, pero no la película, ¿no? Como que no quiere, es como, no sé, como ir a ver un mago y querer encontrar el truco, ¿no? Como, bueno, la película se resiste a eso, ¿no? Está como en contra de eso, ¿no? Porque si vas a ver un mago que de repente le entendés los trucos, quizás la magia deja de funcionar. Entonces es un poco en esa misma lógica. Sí, pensaba un poco en esto de contar la historia, como que la historia sea la que tiene todos esos condimentos y toda esa densidad, y no necesariamente como el descubrimiento como único punto de llegada. De hecho, pensaba un poco en una película de esa duración. Si no tuviera toda esa densidad en el medio, es como que hay, ¿no? Si lo único que estamos esperando es ese punto de llegada. Y pensaba un poco también en términos de la duración y de la extensión, la posibilidad que me parece que tiene la película de centrarse en pequeños momentos y desarrollarlos, que quizás en un corte más breve los sacás. Digo, pensaba un poco en, por ejemplo, el recorrido que hacen por Trenkelauken, el personaje de Rafael Spregelburg con la que era como compañera de trabajo de Laura, toda esa parte, como todo eso en un corte más breve, creo que lo tenés que sacar, digo, y sin embargo tiene un clima ese momento que es genial.
Sí, como que la película encuentra una manera de ser narrada y la duración es una consecuencia de eso. Como que mucha gente me pregunta, ¿por qué dura 4 horas? Bueno, a la vez yo pregunto por qué una película no puede durar 4 horas, porque lo que está mal es que haya un estándar de cuánto debería durar una película. De hecho, no lo hay. De hecho, hay miles de estrenos en este momento. Parece que este año fue en Cannes el récord de películas largas. O sea, evidentemente es algo a lo que el cine se resiste, ¿no? Como que la forma y la duración tiene que ver más con cómo esa película encuentra su propio relato en la forma y no con tratar de meter una película en la fórmula que está más o menos estandarizada por el mercado. Entonces, claramente ahí no es que se buscan formas largas de contar las películas, sino que se buscan las formas y esas formas resulta que tienden a cierta longitud y por ende acumulando da como resultado una película larga. Pensaba en este sentido algo de que también te leí en otros lugares hablar un poco sobre una idea de saga o una idea de películas que están conectadas a través de su desarrollo con un espacio puntual. Y te quería preguntar por eso, por ese tipo de escritura o esa búsqueda o esas conexiones. Esas conexiones con el lugar, decís. Como, por ahí entendí mal, pero digo, leí en otros lados como que hablabas de una especie de, bueno, de que tus otras películas también estaban conectadas con pensarlas a través de un espacio puntual o de un territorio puntual. Por eso, Sí, no sé si va sí, por ahí o no. sí. Como que la película esta y muchas otras parten de ideas de espacios, ¿no? Los espacios como lugares donde se puede desplegar la ficción y qué sé yo, tanto, por ejemplo, Ostende, que es como una primera parte de Trenkelauken, parte de un grupo de películas, de una saga, se escribe a partir del viejo Hotel Ostende, no es que existen otras cosas antes. Acá es un poco lo mismo, digamos. Yo quería trabajar con Laura, con ciertos actores, se me habían ocurrido ciertos personajes, pero lo primero que aparece es el escenario, ¿no? Como que el escenario tiene como una lógica ahí de una reinvención también de esa misma ciudad para el cine, que no es la misma ciudad que por ahí uno se va a encontrar si va a Trenkelauken, aunque es muy parecida, pero y en ese trabajo reinvención aparecen las locaciones como casi como los lugares que determinan dónde suceden las cosas, y cuando vos sabés dónde suceden las cosas y sabés más o menos quiénes son los actores, es cuestión de pensar un poco más y encontrar las ideas, digamos, para escribir las escenas. Entonces, para mí ahí hay como sí, una exploración que ya también con Verónica Ginás en La Mujer de los Perros, también usamos como mucho el lugar, el espacio para guionar, y encontramos ahí como la clave para muchas respuestas para la película que estábamos haciendo. Entonces, sí, es como un lugar que me facilita un poco la vida cuando voy a hacer una película, ¿no? Es el lugar de los lugares, ¿no? Como entender dónde estoy filmando, dónde acontece esto, por dónde sale el sol, cómo se pone el sol, o sea, como entender mucho el lugar para después poder inventar una ficción. Otra cosa que te quería preguntar tiene que ver, ya que mencionaste el guión, pensaba un poco en la estructura de la película, y en una estructura como me daba la sensación como que debe ser una estructura como grande, porque hay como historias que abarcan otras historias y que se fragmentan o sea, como me imaginaba como una estructura muy compleja. Y quería preguntarte cómo habían trabajado eso o cómo habías diagramado la forma de la película, la estructura de la película. En realidad es una película que se escribió primero de manera más lineal, se filmó, se le buscaron como posibilidades y después, por cierta naturaleza en la manera de producir, de poder ir y venir constantemente al montaje y al rodaje, en el medio también yo quedé embarazada, estuvo la pandemia, como que pasaron cosas, entonces esas cosas que pasaron se fueron también metiendo en la película, en algunos casos sospechábamos que podía pasar, en otros no, fue sorpresivo, a la vez que hubo una pandemia, la pandemia no entra en la película, no se tematiza, no se trabaja con barbijos
Entonces en ese sentido es como que ahí la película con los años va mutando, porque vos también vas cambiando de opinión, te van gustando más otras cosas, vas prefiriendo filmar otro tipo de escenas, te das cuenta que un personaje no funciona tanto y el otro sí. Entonces ahí se produce como una reestructuración donde los elementos son siempre los mismos, como desde el principio, pero la película se empieza a dar vuelta, que es un poco lo que terminó pasando, que lo que venía de Rafael y Ezequiel era algo que pasaba hacia el final, se vuelve como el inicio, el punto de partida. Todo eso es después de un trabajo de idas y vueltas interminables y de prueba, error, salir a filmar, volver a editar, como en esa posibilidad de producciones donde también encontramos la película. Hay algo ahí, te hago un par de preguntas más y ya te libero, pero hay algo ahí que me parece que es muy complejo. Digo, yo estoy en algunos talleres de guión y siempre la idea de transmitir la idea de la estructura, de qué es una estructura y de cómo se ordenan los sucesos, siempre parece como algo muy complejo. Y esto que vos estás diciendo para mí es como imposible de imaginar, digo, esta cosa de pensarla como una película en principio lineal y que después se reestructure. Me parece como imposible, digo, pareciera que la película estuviera hecha, pensada para hacer la estructura que tiene. Eso, digamos, después, ¿cómo lo haces reencajar? ¿Tuvieron que volver a filmar, volver a escribir alguna cosa, agregar algo para que funcione? Digo, o surgió, digo, no me puedo imaginar lo difícil que debe hacer eso. No, sí, encaja porque la película estaba como muy pensada y después fue solo dar vuelta a cosas y en todo caso expandir, mejorar, trabajar más cosas que le funcionaban a la película, refilmar, filmar cosas nuevas, pero digamos, pero había una estructura, nos llamaba siempre la atención con Laura Paredes, que también es guionista. Cuando hicimos esa reestructuración, cada vez que yo le mostraba algo de lo que yo estaba trabajando en edición o que charlábamos, lo que cerraba el guión, como que era impresionante cómo las piezas encajaban perfecto, pero eso era porque la película ya de antemano estaba pensada como con mucho detalle. Después hubo cosas que por ahí hubo que subsanar o cosas que aparecieron en el camino que era como, bueno, esto no se entiende. Entonces volver para atrás y reprogramar, filmar una escena para que algo se entendiera. Pero en general me parece que nos sorprendía porque aparte volvieron ideas muy viejas de la película, que por ahí habíamos descartado y de repente cuando la reestructuramos dijimos, claro, no, pero que esto estaba pensado así porque esta escena, y era como muy sorprendente hasta para nosotras ese proceso. Y ahora sí, te hago la última, que tiene que ver con... en general leí que te suelen hacer preguntas bastante sobre la forma de producir del Pampero, pero en términos como más económicos o cómo funciona la producción independiente. Y yo me preguntaba un poco sobre cómo funciona el Pampero, pero en términos de identidad creativa. Digo, me interesa mucho cómo funciona porque... La verdad es que las películas, por lo menos hace poco estábamos hablando, yo tengo un podcast con un amigo, con José Tripodero, que hablábamos sobre el sello del Pampero y sobre lo que nos parecía tan interesante cada cosa que hacían y que de repente era, sabías que el Pampero estrenaba algo y cuando lo ibas a ver te encontrabas con algo muy original, muy distinto. Digo, pensaba un poco en eso, como cómo funcionan como masa creativa, cuáles son sus ideas y desde qué lugar producen, qué tipo de películas producen. Mira, o sea, producimos las películas que podemos, las que se nos van ocurriendo y hay un trabajo para adentro que es como muy de... Viste, yo ahora veo que todo el mundo va a tutorías a labs, donde yo misma soy tutora, pero digo, como ese trabajo que hacen los cineastas o las cineastas con tutores o tutoras, para nosotros funciona internamente, o sea, las películas, yo cuando mostré una primera versión de Tren que en algún momento que todavía no estaba ni trabajada, todos dijimos, che, esto no va así, hay algo en la estructura, a ver qué se puede hacer, y entonces se avanza, se filma,
y después volvemos a verla y se la muestro a Alejo, se la muestro a Mariano, se la muestro a Agustín, que son, bueno, mis 3 socios, y un poco en ese camino medio de taller vamos compartiéndonos cosas constantemente. Hay opiniones más fuertes, opiniones menos fuertes, hay muchas discusiones, hay acuerdos, hay desacuerdos, como si fuéramos medio una banda también, ¿no? Como pero creo que todos entendemos también o defendemos como ciertas cosas que nos interesan del cine o de las películas, más allá de los intereses personales de cada uno. Si estamos juntos es también porque ese grupo se identifica con cosas y entonces siempre estamos pensando un poco en esas cosas, y cuando yo estoy produciendo y otra persona dirige, yo estoy viendo lo que esa persona hace y también me modifica a mí como cineasta, y lo mismo al revés. Entonces es una forma de trabajo que es que es grupal, digamos, que implica la transformación constante, digamos, y la discusión constante también. Excelente, Laura, la verdad, bueno, gracias por darme y darnos al programa estos minutitos para conversar, porque hace, no sé, una semana. Sí, estoy como algún tema de conexión, no sé si me escuchás o no. ¿Me escuchás? ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahí te escucho. Hace 2 semanas hablamos con Laura Paredes por su trabajo como guionista en Blondie, o sea, específicamente sobre eso hablamos, y hablamos, y ella todo el tiempo como filtraba cosas de Trenkelauken y de ese trabajo, y nos había llamado mucho la atención. Así que, bueno, gracias. Después pudimos ver la película y es fantástica, así que gracias por hablar conmigo, con nosotras. No, gracias por difundir y bueno, acá estamos para lo que necesiten. Excelente, gracias. Ahora sí, te libero. Gracias, Laura. Chao. Chao.